Record. Bienvenidos a nuestra unidad curricular Administración 3. Recuerda que en la Universidad Bicentenaria, cuando sueñas, tus sueños se pueden convertir en realidad. Así que sueña y haz que suceda. Damos la más cordial bienvenida a nuestro encuentro síncrono número 3. Estaremos hablando acerca de algunos lineamientos relacionados con la actividad sumativa número 3, la cual corresponde a la elaboración, al desarrollo de un informe interpretativo. Esta se llevará a cabo en la semana 8, en fecha del 23 de junio al 28 de junio de 2025. Con ustedes, su facilitadora, doctora Bexy Bolívar de Hinojosa. Como ya hemos venido desarrollando en esta unidad curricular la competencia general que se quiere lograr en la misma, es el aspirante desarrolla planes estratégicos para el logro de objetivos organizacionales a mediano y largo plazo, mediante la aplicación del proceso de gerencia estratégica y el análisis del entorno, con criterio innovador, analítico y crítico. En este momento nos corresponde desarrollar la unidad de competencia número 3. En la misma se aspira a lo siguiente, que el aspirante desarrolla las diferentes estrategias organizacionales para su implantación, formulación y evaluación. Como ya hemos visto en estos núcleos temáticos, estamos hablando acerca de las estrategias organizacionales, que este corresponde a esta unidad número 3, donde ya estuvimos elaborando por allí, desarrollando las estrategias genéricas de Michael Porter, y nos corresponde también hablar acerca de la formulación, evaluación y control de estrategia relacionada con la elaboración de la matriz FODA o la matriz DOFA. Nos podemos preguntar qué es una estrategia organizacional y podemos entonces decir que es un plan que determina cómo una empresa utilizará sus recursos para apoyar la infraestructura, la producción, la comercialización y otras actividades comerciales. En este sentido, la estrategia organizacional sirve de guía para que una empresa pueda alcanzar sus objetivos y desarrollar planes estratégicos. Ella está fuertemente vinculada con la estructura organizacional. Suele incluir evaluaciones detalladas en las que se describe lo que la empresa debe lograr. Estuvimos hablando en la clase pasada acerca del modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter, donde allí se contemplaron las 5 fuerzas relacionadas con la amenaza de nuevos competidores, la amenaza de productos sustitutos, el poder de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los clientes y la rivalidad de competidores. Vamos a hacer un análisis de estrategias en las empresas. Podemos decir que el análisis de estrategias implica la investigación del entorno empresarial en el que opera una organización y el examen interno de la misma a fin de diseñar un plan de negocios eficaz. Podemos decir pues que en este proceso de evaluar estrategias, lo que implica evaluar las estrategias es una práctica necesaria para las organizaciones de todos tipos y tamaños. La evaluación de estrategias debe incitar a los gerentes a cuestionar las expectativas y suposiciones, provocar la revisión de objetivos y valores, así como estimular la creatividad para generar alternativas y formular criterios de evaluación. La planificación estratégica es un proceso fundamental para cualquier organización, ya que ayuda a garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente. Al adoptar un enfoque estratégico de la planificación, las organizaciones pueden mejorar su rendimiento,
aumentar su competitividad y mejorar su sostenibilidad a largo plazo. Como podemos observar en el gráfico, cuando hablamos de la adecuación de las estrategias, podemos entonces conocer cómo las estrategias se adaptan a la misión y objetivos y a la situación definida en el análisis estratégicos. Donde existe la estrategia, podemos ver entonces la consistencia interna entre los niveles, hablar de misión y objetivos, vemos el análisis interno correspondiente a las fortalezas y debilidades y el análisis externo que corresponde a las amenazas y oportunidades. Cuando preguntamos qué es un plan de contingencia, que también es importante el conocimiento del mismo, podemos decir que es un conjunto de medidas y procedimientos diseñados para minimizar el impacto de imprevistos o crisis en una empresa. Así podemos entonces hablar a través de ejemplos de estos planes de contingencia, tales como planes de evacuación, el respaldo de datos y estrategias de recuperación de desastres. Por eso podemos entonces decir que ante una contingencia podemos tener un plan A, un plan B, un plan C, entre otros. Cuando hablamos de los pasos para elaborar un plan de contingencia para un negocio, podemos entonces ver cuáles serían esos pasos y tenemos en un primer momento hacer una lista de riesgo. Segundo, evaluar según su probabilidad y gravedad. Inmediatamente crear un plan de acción que los neutralice. Obtener la aprobación de la junta directiva, compartirlo con el equipo y supervisar el plan cada cierto tiempo. Esos serían algunos de los elementos esenciales, algunos de los pasos que nos permiten entonces elaborar el plan de contingencia para un negocio determinado. Comprender las estrategias, elegir la más adecuada y ejecutarlas eficazmente puede posicionar a una empresa para el éxito en el mercado elegido. Por eso tenemos que considerar que al aplicar la estrategia es importante comunicar de qué trata esta estrategia, crear un plan de acción donde podemos entonces ubicarnos en qué es lo que yo quiero con este plan, en qué tiempo lo voy a lograr, a quién va dirigido, cómo lo voy a hacer, qué alcance tendrá, entre otros aspectos que podemos considerar. Igualmente, es necesario supervisar y ajustar las estrategias según sea el caso necesario, para que de esta manera podamos entonces aprovechar también las herramientas de colaboración. Pasamos entonces a la formulación, evaluación y control de estrategias. En este caso, pues vamos a hablar específicamente de esta estrategia llamada matriz FODA o matriz DOFA por algunos. El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como también ver un poco su evaluación externa, es decir, cuáles serían entonces las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede considerarse sencilla y permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada. De tal manera que, así como podemos visualizar en el gráfico, hay unos aspectos positivos y unos aspectos negativos, donde en esas variables internas que están dentro de la organización, esos aspectos positivos serían las fortalezas y los aspectos negativos, algunas debilidades que muy bien pueden convertirse en fortaleza. También hablamos de las variables externas, que son externas a la organización, donde podemos señalar lo que son las oportunidades y las amenazas. Para hablar un poco del análisis FODA, Thomson 1998 establece que el análisis FODA estima el hecho de crear una estrategia que tiene el equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación de carácter externo, es decir,
las oportunidades y amenazas. Nos preguntamos cómo identificar las fortalezas y debilidades. Una fortaleza de la organización es alguna función que ésta realiza de manera correcta, como son ciertas habilidades y capacidades del personal con atributos psicológicos y su evidencia de competencia. Ajá. Una debilidad de una organización se define como un factor considerado vulnerable en cuanto a su organización o simplemente una actividad que la empresa realiza en forma deficiente, colocándola en una situación considerada como débil. Para identificar oportunidades y amenazas, podemos señalar que las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no controlables por la organización, pero que representan elementos potenciales de crecimiento o mejoría, mientras que las amenazas, por el contrario de lo anterior, representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por la organización, pero que representan fuerzas o aspectos negativos y problemas potenciales en el momento en que se esté realizando ese análisis. Tenemos ahora un ejemplo de lo que se considera una matriz FODA con sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. En cuanto a las fortalezas, podemos entonces señalar algunas de ellas, tales como las capacidades fundamentales en áreas claves, recursos financieros adecuados, buena imagen de los compradores, un reconocido líder en el mercado, propiedad de la tecnología, mejores campañas de publicidad, habilidades para la innovación de productos, entre otros. Cuando señalamos algunas de las debilidades, se podrían entonces caracterizar por la siguiente. No hay una dirección estratégica clara, instalaciones obsoletas, falta de oportunidad y talento gerencial, abundancia de problemas operativos internos, una débil imagen en el mercado, incapacidad de financiar los cambios necesarios en la estrategia. Y cuando hablamos de las oportunidades, se tienen las siguientes: atender a grupos adicionales de clientes, ingresar en nuevos mercados o segmentos, diversificarse en productos relacionados, eliminación de barreras comerciales en mercados foráneos atractivos y un crecimiento en el mercado más rápido. Como amenazas, podemos entonces decir que puede existir la entrada de competidores foráneos con costos menores, incremento en las ventas y productos sustitutos, crecimiento más lento en el mercado, cambio en las necesidades y gustos de los compradores y algunos cambios demográficos adversos. Esto sería entonces un ejemplo de cómo se puede desarrollar, establecer esa matriz FODA, señalando muy bien esas fortalezas que tiene la empresa de manera interna, cuáles serían entonces sus debilidades que podrían ser mejoradas y convertirlas en fortalezas, y cómo se presentan también a nivel externo algunas de las oportunidades que puede aprovechar la empresa y las posibles amenazas donde tiene que estar entonces atento para poder en lo posible estar atento ante las mismas situaciones que se le puedan presentar. Vamos entonces a hablar un poco acerca de esos lineamientos establecidos para la elaboración de la actividad sumativa número 3, la cual corresponde a la elaboración, el desarrollo de un informe interpretativo. Este informe interpretativo, tal cual como está especificado en la plataforma, consta de dos partes. La primera parte contiene una serie de preguntas, de interrogantes, para que usted pueda entonces desarrollar en la misma, en este informe. Las preguntas dicen así. Hay un primer aspecto donde se va a explicar qué significa la evaluación de estrategias. Otro aspecto donde se señalen los criterios para la evaluación de estrategia. Hay que explicar brevemente cada uno de esos criterios.
¿Cuáles serían los pasos para la evaluación de estrategias? Una interrogante está orientada a lo que es un plan de contingencia y los pasos para la aplicación de un plan de contingencia. Recuerde que una vez que ya tenga toda esta parte uno desarrollada, pasaría entonces a la parte 2, donde tomaríamos a nivel de ejemplo para elaborar la matriz DOFA. Y dice así, empleando la matriz DOFA como una herramienta de análisis estratégico que permite entender los factores internos y externos que afectan o favorecen un negocio, se pide lo siguiente. Identifique una empresa, el nombre de la empresa y su actividad comercial. Es posible que pueda señalar lo que la empresa que utilizó en el ejercicio anterior, en la evaluación anterior, para seguir con la actividad. Elabore una matriz DOFA. Allí se va a describir los elementos internos, tales como las debilidades. Se van a describir los elementos internos también, las fortalezas. Y recuerden que esto está en esta primera parte de los aspectos internos de la organización, de la empresa. Y luego va a describir los elementos externos, tales como cuáles serían las oportunidades y describir los elementos también externos que serían las amenazas. Inmediatamente pasaría entonces a hacer las reflexiones finales. En cuanto a las disposiciones de forma y los criterios de evaluación, tal como lo hemos hecho en las actividades anteriores, pues usted tendrá que elaborar la portada institucional considerando las correcciones que previamente le ha hecho su facilitadora. Eso va en la primera página, donde se debe respetar el membrete de la institución, el logo actualizado de la UVA. También va a hablar acerca, bueno, va a identificar con sus datos personales, su nombre, apellido, la fecha en la parte inferior de la hoja, o sea, lo que corresponde San Joaquín de Turmero en este caso, y la parte del mes de junio 2025. Una pequeña introducción que va a presentar allí en una página, el desarrollo para que usted elabore todo esto. Es posible que le lleve un poco más de páginas, pero esto sería como la síntesis en esas 6 páginas para que usted pueda desarrollar todos estos aspectos que están señalados en la parte uno y la parte 2. Y por último tenemos las reflexiones finales para una página y por supuesto las referencias cumpliendo con las normativas UVA también para una página. En cuanto al informe interpretativo, los criterios de evaluación para evaluar el mismo, esto se va a llevar a cabo a través de la rúbrica, la cual contiene la introducción bien elaborada para 10 puntos, el contenido de todo que sea completo en todo lo que se le está solicitando, todos los aspectos teóricos que lleva allí, viene para 25 puntos. La organización y análisis que va a realizar en ese informe interpretativo, cómo organiza todo eh, la información que está señalada allí, también tiene una ponderación de 25 puntos. Las reflexiones finales, que en vez de conclusiones, pues usted va a desarrollar allí cuáles serían esas reflexiones producto de la elaboración de cada uno de esos aspectos que fueron solicitados en ese informe. También tiene una ponderación de 25 puntos. Y por último, las referencias de autores, señalado con 15 puntos, donde usted va entonces a avalar la información que está siendo solicitada en este informe, cada uno de estos aspectos, para que usted lo señale al final en las referencias de autores. Finalmente, quiero dejarles una reflexión de Michael Porter, donde él señala que no se trata de ser mejor en lo que haces, sino de hacerlo de manera diferente. Eso es estrategia. A todos, gracias por su atención. Espero, les deseo el mayor de los éxitos. Ante cualquier duda, estaré atenta para que usted pueda entonces desarrollar con toda su creatividad la actividad sumativa número 3.